partir de eso ya conversar un poco Vale. del desarrollo. Ok. Mira, en un principio esto surge porque me encuentro con la chimenea Félix Maruenda como un objeto extraño que no conocía o que no tenía más bien dentro como del registro de lo que es el arte chileno. De hecho, hasta hoy día no existe esta chimenea dentro del registro del arte chileno como algo importante, no figura, así como no figura la UNTAC tercera. Entonces me encuentro con esta chimenea, estoy hablando mucho antes del incendio del edificio, y de cierta forma como que me obsesiono con analizar este objeto, por lo extraño que era, por su forma, por su funcionalidad y por su contexto histórico. Del análisis de la chimenea comienza a surgir una serie de cruces de relaciones que son el contexto político y la proyección internacional del gobierno de Salvador Allende. Por otro lado, la producción de obras de arte de todo este colectivo, que todos estaban haciendo cosas muy diferentes, pero que de cierta forma son unificadas en un criterio en común a partir de Eduardo Martínez Bonatti, que fue el curador del proyecto arquitectónico. Entonces se genera ahí una especie de coherencia entre el arte concebido por Eduardo Martínez Bonatti en la UNTAC 3 y la proyección internacional de la Unidad Popular, que tiene que ver con que el hacer y el pensar se unifican, ¿no? O sea, se ponen al mismo nivel, mano de obra y creatividad, que es algo que por lo general se distancia o se suele como jerarquizar. En la UNTAC tercera no hubo criterios de jerarquía y eso es súper importante. Después el hecho de que este edificio se hubiese construido en 275 días, algo inédito en la historia constructiva de Chile. Todas esas aristas me hicieron pensar de que esta historia tenía que contarse porque me parecía que era la historia más importante, por ejemplo, de las artes visuales en Chile y que no figuraba en ninguna parte. No figuraba en clases de arquitectura, en clases de artes visuales, etc. Yo creo que hay varias razones. La principal es producto del golpe de Estado, porque el ícono Diego Portales se apoderó de este edificio. Hubo como ahí un ejercicio muy fino por parte de la dictadura y de la Junta Militar de haberse tomado este edificio y no otro. Esto es como una especie de hipótesis, pero yo veo en la mayoría de la gente que vivió lo que fue digamos, lo maravilloso de la UNTAC tercera, que después del golpe de Estado nunca más miraron a la cara del edificio. La mayoría de la gente, por ejemplo, cuando caminaba por la Alameda, y esto ya era el Diego Portales, la gente prefería cruzar la calle. Era extraño, pero en la vereda del frente de este edificio estaba lleno de gente que transitaba y por la vereda del Diego Portales siempre estaba vacío. O sea, había una cuestión tétrica alrededor de este edificio y eso generó como una resignificación del edificio y olvidó lo anterior. Yo creo que esa es como la principal razón. Ahora también hay mucha flojera de parte, por ejemplo, de los profesores de arte chilenos que no enseñan esto. Eso me parece que hay responsabilidad o hay culpas compartidas de falta de criterio de quienes se deciden como hacer arte chileno utilizando solamente lo que se encuentra en los libros, que es algo ridículo porque la historia es muy reciente como para hacer eso, pero es lo que se hace. La escultura se basa en lo que ha hecho Gaspar Galá al respecto, que está bien, pero la UNTAC que está ausente, una vez más. Entonces también por ahí veo que es la contribución de la película y mi motivación porque yo soy artista visual. Y todavía no puedo entender cómo esto no se enseña en la universidad, cómo los arquitectos no tienen esto como referente. O sea, cómo Matías Klotz puede ser profesor de arquitectura y decir que este edificio lo deberían haber demolido. ¿Ah? Y él probablemente ahora está en la discusión de la Bienal de Arquitectura, hablando de la arquitectura hacia el futuro y digamos el rescate de un gran proyecto arquitectónico. Él plantea que se debió haber destruido. Digo, no enfoco esto en él, sino que creo que Matías Klotz representa la culpa de una gran generación que hace vista gorda de nuestra historia y que además es un educador. Probablemente esas son las razones de por qué los estudiantes de arquitectura no tienen ni idea de la UNTAC tercera. Mira, yo creo que la gran diferencia entre la planificación urbana del gobierno Allende y de antes, de Frei también, incluso Pedro Aguirre Cerda tenía proyectos 10.000 veces más interesantes que cualquier proyecto hoy en día. Es básicamente por un tema ideológico. Un tema ideológico que está ligado con nuestra economía
o con la forma en que concebimos la economía. En el caso de la arquitectura, escasean proyectos donde la economía no sea el factor fundamental en la toma de decisiones. A diferencia de la UNTAC tercera, que si uno ve la UNTAC tercera, es un proyecto que es pura idea. Antes que todo, es una gran idea. Es como la mayoría de las obras que hacen los estudiantes de arquitectura, que son mucho más interesantes sus obras como estudiantes, que luego cuando egresan y tienen mayores recursos para diseñar algo. O sea, la UNTAC tiene un poco de eso, de ir como al principio de la arquitectura y como a la idea. Es una obra que es pura idea y yo creo que por eso es tan valiosa. Ahora, hoy en día escasea. Hay valores que yo contrapondría, digamos, con la UNTAC tercera, como por ejemplo la noción de economía en la arquitectura. Se supone que Paz Froimovich y lo que representa ese tipo de construcción, ¿no?, de vivienda es mucho más económica que la de la UNTAC. Como a mí me gustaría cuestionar eso, ¿no? La UNTAC fue construida en 275 días y estamos hablando de un edificio con unas terminaciones impecables, digamos, donde no hay nada que tape la terminación o que oculte la mala terminación, sino que hay pura fineza desde el punto de vista constructivo y que además tiene la triple complejidad de que se le sumó arte incorporado, lo que hoy en día sería algo inconcebible. Si yo te aseguro que si hoy en día alguien tiene que construir un edificio contratiempo y a última hora le dicen, oye, tengo aquí 40 artistas que los quiero meter en el proyecto, para afuera, ¿cómo se te ocurre? ¿Cachai? Es algo que está fuera de la lógica. Básicamente Chile es otro país. Por lo mismo el GAM funciona de esta manera hoy en día, ¿no? Bajo la lógica como del financiamiento público y privado, que es algo que es como insostenible, porque ¿de qué forma puede financiarse el GAM si no es metiendo una tienda Puma allá adentro? Y por eso se genera esta distancia tan grande entre el proyecto original y el actual. O sea, hay negligencia de parte de los responsables directos, como también de un país completo que digamos que ha colaborado en esto. Yo creo que la película interpela mucho el rol de la arquitectura y de los artistas hoy en día. A mí me llama la atención que tan pocos artistas visuales vayan a ver la película. Yo pensaba que iba a ser el público objetivo. Igual que el público de los arquitectos. Y no ha sido así. Y eso es paradójico, me parece a mí. Me parece extraño que una persona sepa de una película que trata sobre la construcción de este edificio y no le llame la atención o no vaya a verla. Eso nuevamente me parece que es como parte del espíritu o la falta de espíritu de lo que vivimos actualmente. Mira, yo creo que este edificio, o el edificio Diego Portales, simboliza el apagón cultural chileno. O sea, me parece que es clave. Para entender el apagón cultural chileno hay que entender la UNTAC tercera y la bota puesta por los militares sobre ese símbolo del pueblo, que fue luego el edificio Diego Portales. Son como símbolos antagónicos. Por eso nosotros decimos que este edificio es como la metamorfosis de un edificio ícono de dos épocas, antes de Allende y después de Allende. No creo, porque la película está construida desde el punto de vista del arte. O sea, la violación a los derechos humanos durante la dictadura la abordamos desde el punto de vista de los artistas. No de la tortura que sufrieron los artistas que participaron de la UNTAC, sino que la anulación del arte, que creo yo también es otra forma de violación de derechos humanos. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista del arte, de la planificación urbana, de la arquitectura, son dos épocas. Y creo que desde el 90 hasta la actualidad, la planificación urbana no ha variado. O sea, yo creo que nadie es testigo de un programa de planificación, de un programa a largo plazo, no sé, he recorrido Chile con la película este mes y en todo Chile se cuece nada. O sea, no hay ciudad en Chile donde no haya descontento por la forma en que se destruye la ciudad. En Iquique creen que que se va a transformar en Miami. Y los edificios taparon el desierto y taparon el mar. Por poner un ejemplo. En Coyhaique suceden cosas similares. Es decir, es como una especie de cáncer, lo que la forma en que la arquitectura se expande actualmente. Sí. Y ahora, para que eso cambie, yo creo que pasa por la educación.